Creo que nos damos cuenta perfectamente que en el mundo actual las personas están acostumbradas a que todo tiene que ser para ellas. Las personas, el ser humano, cree, siente, quiere que ellos son el centro de todo. Las personas quieren recibir siempre lo mejor, ¿verdad? Todo es para ellos, lo merecen tener lo mejor, tenerlo todo. Este sentido egoísta es una característica de la naturaleza humana que cada vez se intensifica más. Los que somos ya de una edad mayor, que estamos ya más avanzados en edad, sin duda que nos daremos cuenta de esto, ¿verdad? Hace años no era tan así, era más el asunto de comunidad, de sacrificio, pero hoy no, hoy podemos ver ese cambio tan marcado. Quizás los más jóvenes no lo noten porque pues ya nacieron en este ambiente, ¿verdad? En este ambiente donde todo es para mí, todo es para mí. Pero saben, en este sentido, creo que tristemente en la cristiandad se genera un problema con este sentir de que todo debe ser para mí. Porque hay quienes creen y sienten que lo mismo debe pasar en el seno de la iglesia. Todo lo que se haga debe estar enfocado en ellos. Todo ministerio debe atenderlos como es debido, como se lo merecen. Lo que se haga debe ser a su gusto, cumplir sus expectativas. La enseñanza, la alabanza, la predicación deben cumplir con los estándares que les satisfagan. Y todavía más. En el colmo de las cosas, creen que hasta el obrar del Señor debe ser para su beneficio. Y es que sí, el ser humano es egoísta en extremo. Todo lo quiere para él. Y los cristianos somos impregnados de esto. Y por eso hay cristianos que todo lo quieren para sí mismos. Se trata de estar bien, de recibir lo mejor, de ser bien atendidos, e insisto, esperan. Esto hasta del Señor mismo. Todo para ellos. Pero hablando de la cristiandad, esto es lo que realmente el Señor ofreció a aquellos a los que Él llamó. Esto les ofreció, que todo iba a ser para su beneficio, que ellos iban a estar bien. Iniciamos el domingo pasado, hermanos, con estos temas que estamos dando durante este mes acerca del discipulado. Y los que están participando por una pregunta con la que comenzamos el domingo pasado, bueno, creo que queda muy claro lo que significa ser cristiano. Ser cristiano es ser un seguidor del Señor Jesucristo. Y esto no es otra cosa que ser un discípulo del Señor Jesucristo. De eso se trata la vida cristiana, de seguir al Señor Jesucristo, de ser su discípulo. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, Él dejó perfectamente claro que ser su discípulo tenía grandes exigencias. Cuando nosotros vamos a los pasajes de los evangelios en los que el Señor dijo lo que Él exigía de aquellos que lo querían seguir, podemos comprobar esto. Ahora, escuchar que el Señor exige de aquellos que quieran seguirlo, pues creo que puede hasta sonar fuerte para los sensibles oídos de cristal de los estándares modernos. Pero como cristianos, es tiempo que nos dejemos de esto, de querer que todo nos suene bien o que nos sea agradable,
tan solo para sentirnos bien. Es tiempo de poner atención a lo que el Señor realmente exige de aquellos que son sus discípulos. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, hubo muchísima gente, multitudes que lo seguían. Pero había una gran diferencia entre las multitudes que decían ser sus seguidores y los que verdaderamente eran sus seguidores. Había una gran diferencia. Quizás un tanto inconscientemente, por lo que ya mencioné de que cómo el mundo nos influye fuertemente, quizás por eso hemos llegado al punto de comportarnos más como discípulos de nombre que como verdaderos discípulos del Señor. Estamos muy cómodos con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y hemos dejado de prestar atención a lo que el Señor dice que debemos ser y lo que debemos hacer. Hoy vamos a meditar en esto. La predicación está basada solamente en un versículo. Leímos varios versículos, pero solamente la vamos a basar en el versículo 23 de Lucas capítulo 9. Y la predicación se titula Verdaderos discípulos. Y está dividida en 4 puntos. Punto número 1. Un verdadero discípulo quiere serlo. Dice el versículo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Leímos desde el versículo 18, y ahí en el versículo 18 al 20, el Señor está hablando con los 12, con sus 12 apóstoles, y les ha preguntado su convicción acerca de Él. Y a través de Pedro, han declarado los discípulos que lo reconocen como el Cristo de Dios. Versos 21 y 22. El Señor les manda que a nadie dijeran esto y les anuncia por primera vez que va a padecer, que las autoridades del pueblo lo van a desechar y que va a morir, pero que resucitará al tercer día. Y con el anuncio del sufrimiento y de la muerte, llegamos al versículo 23, donde el Señor ya no solo se dirige a los 12, se dirige a toda la gente, a esa multitud que lo estaba siguiendo. Y Él les dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Estas palabras, venir en pos de mí, significan simplemente seguirme. El Señor dice, si alguien quiere seguirme. Y esto, sin duda alguna, quería decir, si alguno quiere ser mi discípulo. Si alguno quiere ser mi discípulo. Miren, en el contexto cultural de aquellos tiempos, las personas entendían esto muy bien. Había maestros, distintos tipos de maestros, inclusive los mismos fariseos eran considerados maestros. Había muchos tipos de maestros y si alguien quería ser su discípulo, tenía que ir con el maestro y solicitárselo. Si el maestro lo aceptaba, entonces aquella persona se convertía en su aprendiz, se convertía en su seguidor y si literalmente lo seguía todo el tiempo. El discípulo realmente estaba todo el tiempo con su maestro. Iba a donde él iba y muchas veces, generalmente, hasta vivía con él. Y entonces, cuando los discípulos vivían con el maestro se comprometía a proveerles lo necesario, por lo menos casa y alimento. Y el discípulo se comprometía a servirlo en todo, el aseo,
el lavar la ropa, el hacer los alimentos. Así era la relación entre discípulo y maestro. Ahora, para el tiempo de Lucas 9, el Señor ya era reconocido por la gente. La gente lo seguía, lo escuchaba, recibía su enseñanza y recibía también beneficios, porque a los enfermos el Señor los sanaba milagrosamente y en algunas ocasiones hasta los alimentaba. 4,000 o 5,000 gentes, o solo varones, más las mujeres y los niños. Sí, la gente estaba siguiendo al Señor, pero no era el tipo de seguimiento que el Señor demandaba, no lo era. Por eso es que el Señor se dirige a la multitud con estas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí. Eran palabras introductorias para lo que a continuación Él les iba a decir. Él va a dejar perfectamente claro lo que implicaba seguirlo, es decir, lo que implicaba ser su discípulo. Si querían seguirlo, había cosas importantes que deberían considerar, requisitos que deberían cumplir. Pero mis hermanos, ¿qué de nosotros hoy? ¿Qué de nosotros? Hoy nosotros sabemos, y lo decimos correctamente, un cristiano es un seguidor de Cristo. Y si ahorita preguntara o dijera, les pidiera, a ver, levanten la mano los que son cristianos, segurito que todas las manos sin dudar estarían arriba, ¿verdad? Pero si un cristiano es un seguidor de Cristo, ¿realmente, hermanos, estamos siguiendo al Señor? ¿Realmente lo estamos siguiendo? ¿Realmente queremos seguirlo? Si preguntara o si dijera, levante la mano el que es cristiano, y si dijera, levante la mano el que está siguiendo al Señor Jesucristo, igualmente todas las manos inmediatamente se levantarían. ¿No acaso somos solamente como aquellas multitudes? El Señor tuvo exigencias para aquellos que querían seguirlo, que querían ser sus discípulos. Y la exigencia del Señor no ha cambiado. Así que necesitamos reflexionar en esto muy seriamente. Necesitamos recapacitar porque, como lo hemos estado diciendo en la cristiandad desde hace muchos años, existe la creencia de que uno puede recibir o aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Sí, yo acepto al Señor como mi Salvador, el Salvador de mi vida, y entonces ya tengo mi boleto asegurado para el cielo, y yo estoy seguro en la familia de Dios. Pero se cree que ser su discípulo, bueno, eso es otra cosa. Yo acepto a Cristo como mi Salvador, pero ya el hecho de ser su discípulo, bueno, como que eso habría que pensarlo un poco, porque hay una exigencia. Hay ese pensamiento en la cristiandad de que ser cristiano y ser discípulo son cosas diferentes. Como si fueran etapas diferentes. Si primero soy cristiano, soy salvo, pero después ya veré cuando madure, cuando crezca, cuando pase el tiempo, cuando ya me convertiré en su discípulo. Como si fueran cosas diferentes, etapas diferentes. Pero mis hermanos, eso no es así. Eso no es así. No se puede ser cristiano sin ser discípulo. No se puede. Pero entonces, ¿cómo aplicamos las palabras del Señor si alguno quiere? ¿Cómo aplicamos estas palabras a nuestra situación actual? Bueno, esto es importante,
porque es lo que estamos desarrollando en este primer punto. Un verdadero discípulo quiere serlo, tiene el deseo de serlo. ¿Cómo lo debemos entender? Bueno, miren, seguramente recuerdan que Filipenses 2:13 dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces alguien puede decir, bueno, si yo no quiero ser discípulo del Señor es porque el Señor no me lo está dando, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya cuando el Señor quiera, pondrá en mí el deseo de ser su discípulo. Bueno, pero eso no está bien. Eso no es así. Esta interpretación no es correcta. Dios produce el querer como el hacer. Y Dios está obrando, iniciando con el asunto de la salvación. ¿Quién es el que produce la obra de salvación en la persona? En el pecador. Dios. Es totalmente obra de Dios. Sí, Él es el que produce el querer como el hacer. Dios hace que el pecador quiera, porque lo ha hecho renacer de nuevo. Y una evidencia de que la salvación realmente ha sucedido es que el creyente realmente quiere ser discípulo del Señor Jesucristo. Si Él produce el querer, si el Señor está realmente obrando y está obrando la salvación, entonces ese salvo quiere ser discípulo del Señor Jesucristo. No es un paso secundario a la salvación. Es algo que está implícito en la salvación. El Señor nos salvó para ser sus discípulos. Por eso, si alguien dice que el Señor es su Salvador, pero que está considerando el ser su discípulo por el compromiso que esto requiere, entonces no ha entendido bien. Y quizás no ha habido una verdadera salvación. ¿Por qué? Lo repito otra vez porque quiero que quede muy claro. Porque el deseo es puesto por el Señor. Y si el Señor realmente está haciendo la obra, el Señor ha salvado y el deseo está allí. El deseo de seguir al Señor está ahí. El verdadero discípulo tendrá de manera natural el querer ser un discípulo del Señor. Un verdadero creyente es un discípulo del Señor y desea comportarse como tal. Por eso, mi hermano, ¿tú qué dices? ¿De veras tienes el deseo? ¿Quieres ser un seguidor del Señor? Punto número 2. Un verdadero discípulo es abnegado. Quien quiere seguir al Señor debe considerar los requisitos que Él ha puesto. Esos que dijo en aquella ocasión siguen vigentes. Y lo primero que el Señor dijo a aquellas multitudes fue: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Esa es la primera implicación de ser un verdadero discípulo del Señor. Niéguese a sí mismo. Esta es una expresión fuerte realmente. Este verbo negar, esta palabra que se usa aquí, es la misma que se utiliza cuando Pedro negó al Señor Jesús. Eso que encontramos allá en Mateo 26, 70 al 72. Y notemos la vehemencia con la que Pedro negó al Señor. Dice el texto, mas Pedro, negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno.
Pero él, Pedro, negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Pedro negó con mucha vehemencia al Señor Jesús. Pues con esa misma vehemencia es necesario que un verdadero discípulo se niegue a sí mismo. Ser seguidor del Señor es repudiar el yo, ese ego natural, depravado, pecaminoso del ser humano. Es no prestar atención a los intereses propios. Es renunciar a toda dependencia y confianza en uno mismo, a todo aquello que solo trae satisfacción personal. En nuestro idioma español hay una palabra que es útil para describir esto. Es la palabra abnegación, que estoy seguro que no es una palabra que escuchemos frecuentemente, ¿verdad? ¿Ustedes oyen esta palabra con mucha frecuencia, abnegación? No está en el vocabulario común de las personas, ¿verdad? Como ya dije, es una palabra no bíblica, es una palabra de nuestro idioma español. Y si acaso no sabemos lo que esto significa, bueno, dice el diccionario, que abnegación es el sacrificio voluntario y desinteresado de los propios deseos, afectos o intereses personales en beneficio de otras personas o de una causa. Eso es abnegación. Dejar lo nuestro en beneficio de otros no es algo natural y mucho menos es algo fácil. No lo es. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, humana, sí siempre quiere todo para sí misma. Por mínimo que sea. Siempre queremos ser reconocidos. Como se dice por ahí, todos queremos nuestros 5 minutos de fama. Todos queremos la oportunidad donde nos sintamos más que los demás. Por el contrario, dejarnos de los demás de ninguna manera. No queremos dejarnos de nadie. Lo queremos todo. Tenemos muchas cosas, pero siempre queremos más. Sí, aunque sea un poquito, pero siempre más. Y si lo tenemos, lo presumimos. Todo esto, entre otras cosas, eso es el ego. Como dije, también lo trasladamos al plano espiritual. Y lo trasladamos hasta dentro de la iglesia. Y hasta caemos en el tremendo error de llevarlo a nuestra relación con Dios. Porque cuando oramos, lo que pedimos, lo que esperamos, también va en ese sentido egoísta. Todo es para nosotros. Ahora, dejar eso en beneficio de los demás, de ninguna manera. ¿Cómo? Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque ni siquiera queremos dejarlo por seguir al Señor Jesús. Si no queremos dejar las cosas por el Señor, muchos menos dejaremos cosas por el beneficio de otros. No, de ninguna manera. No dejamos que el Señor sea el que realmente tome la preeminencia en nuestras vidas. Negarse a sí mismo es algo muy difícil. Escribe John Flavel: el ego es el centro del corazón no regenerado, y eso es lo que lo inclina y lo motiva en todos sus planes y acciones.
Y esto es cierto. Pero en los creyentes, ese corazón ya ha sido regenerado. Y por eso es posible destronar el yo del corazón. Y por eso el requerimiento de negarse a sí mismo es algo posible. Insisto, ante cualquier situación, cualquiera, del tipo que sea, siempre pensamos en nosotros, en nuestro beneficio. Y muchas veces sabemos lo que el Señor demanda de nosotros respecto de esas cosas. Y claro que sabemos y entendemos que lo que el Señor quiere va en contra de lo que nosotros queremos. Pero no importa. Nos revolvemos fuertemente ahí dentro de nosotros mismos, porque nos cuesta mucho trabajo renunciar a eso que deseamos. Sí, nos cuesta mucho trabajo negarnos a nosotros mismos. Pero hay que hacerlo. En el Nuevo Testamento encontramos muchas veces esto mismo. Pedro lo dijo así: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro 5:6. Pablo lo escribió así: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Y también Pablo dijo, después de haber enumerado todo lo que él había logrado en la vida, él dijo: yo soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, soy fariseo, soy irreprensible en cuanto a la ley. Y después escribió: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Es cierto, el mundo nos influye muy fuerte y nos inclina a desear el ser el centro de todo. Y actuando así, aunque lo neguemos, nuestro deseo es que sea el Señor quien nos siga a nosotros, no nosotros ser seguidores de Cristo. Pero si en realidad somos verdaderos creyentes, nuestro deseo será seguir al Señor negándonos a nosotros mismos. Punto número 3. Un verdadero discípulo está dispuesto al sufrimiento. Esto fue lo siguiente que el Señor dijo a quienes quisieran ser sus discípulos: tome su cruz cada día. Cuando el Señor declaró que quienes quisieran seguirlo deberían tomar su cruz, todos sus oyentes entendieron perfectamente a lo que él se refería. La crucifixión, hoy lo sabemos también nosotros. La crucifixión era un método común de ejecución usado por los romanos. Y era muy conocido por los oyentes del Señor. Escuchar la palabra cruz representaba ignominia, sufrimiento, dolor y muerte. De una manera muy, muy clara, el Señor estaba demandando una disposición para soportar odio, hostilidad, rechazo, reproche, persecución, vergüenza e inclusive la muerte más horrible. Él estaba pidiendo una disposición al sufrimiento. Quien quisiera seguir al Señor debería estar dispuesto a eso, a sufrir
e inclusive a morir. Y eso era una realidad en ese tiempo. Y otra vez, mis hermanos, esos requerimientos no han cambiado para nosotros. Si somos verdaderos discípulos, deberíamos estar dispuestos al sufrimiento por causa del Señor. Y aunque en este momento, en las condiciones en las que nos encontramos, por lo menos en esta ciudad, en este momento nos pueda sonar muy lejano o muy extremo, bueno, también deberíamos estar dispuestos a la muerte misma por causa del Señor. Y enfatizo, por causa del Señor. Porque esto de llevar la cruz se ha diluido tanto que se piensa que tomar la cruz es cualquier tipo de sufrimiento. Pero no es así. Se piensa incorrectamente que llevar la cruz es cualquier dificultad o circunstancia desagradable, por muy trivial que sea. Pero no es así. Y cuando se habla de llevar la cruz, algunos piensan en su trabajo. Ay, qué difícil, y desplazarme hasta allá y aguantar, y esa es mi cruz. Y otros piensan que su cruz es su jefe o sus compañeros de trabajo. Las hermanas piensan que su cruz es su esposo y los hermanos pensamos que la cruz es la esposa. Pero eso sí es cierto, ¿eh? No es cierto, no es cierto. Pensamos y piensan que la cruz es eso. O la cruz son los hijos. O la suegra, ¿verdad? No, y la suegra piensa que la nuera. O los vecinos. O inclusive que la cruz es una enfermedad. O dificultades económicas. Tanto se ha diluido el concepto de la cruz que se piensa que quien padece estas cosas o sufre por esto, ya está llevando su cruz. Pero no es así. Tampoco, y mucho menos se refiere al sufrimiento que viene como consecuencias de acciones desobedientes o pecaminosas. Sí, cuando un creyente desobedece al Señor, comete pecado, puede atraer sobre sí consecuencias y va a sufrir. Decir, esa es la cruz. No, esas son las consecuencias de tu desobediencia o de tu pecaminosidad. Y dejen ponerles un ejemplo muy, muy burdo, muy simplón, si quieren. Pero hay quien está sufriendo porque ya no aguanta que Electra le esté cobrando noche y día. Y le habla a su teléfono y le habla a las 5 de la mañana y a las 12 de la noche y le deja recados y le habla a las personas que dejó ahí como contactos y bueno, estoy sufriendo porque me están cobrando. Bueno, pues sí puede ser un sufrimiento, pero ese sufrimiento no es llevar la cruz. Eso es sufrir las consecuencias de una mala administración y de un incumplimiento de los compromisos adquiridos. Eso es. El sufrimiento al que aquí se refiere es el sufrimiento por causa del Señor, por causa del Señor. Sufrir por obedecer sus mandatos. Y por esa obediencia, padecer por consecuencias. Se refiere al sufrimiento que viene por predicar el Evangelio. Ese es el tipo de sufrimiento al que aquí se refiere el Señor. Y déjenme ponerles otro ejemplo igual, muy sencillo. Si alguien pierde su trabajo, entonces va a sufrir, ¿verdad? Va a sufrir porque pues no pierde uno su trabajo y mañana va y ya tiene otro, ¿verdad? Está bien complicado. Si alguien pierde su trabajo, va a sufrir. Pero
Si ese alguien se quedó sin trabajo y fue despedido por ser negligente, por estar llegando tarde, por hacer las cosas mal, bueno, pues iba a sufrir, pero ese sufrimiento no es por causa de Cristo. Es sufrimiento por su propia negligencia. Pero si alguien en su trabajo, por agradar al Señor, por obedecer al Señor, se niega a participar de cosas fraudulentas, mentirosas, chismosas, a robar, a lo que sea, se niega en su trabajo a participar de eso, y por eso es despedido, entonces sí, estará sufriendo por causa del Señor, porque él prefirió obedecer al Señor y dar un buen testimonio antes que entrar en las cosas incorrectas. Un verdadero discípulo está dispuesto al sufrimiento y en caso extremo a la muerte misma. Punto número 4 y último. Un verdadero discípulo se somete al señorío de Cristo. Otra vez, vayamos al texto. Lucas 9, 23. Digámoslo un poquito parafraseado, un poquito. El Señor dice a la multitud que aparentemente lo estaba siguiendo: si alguno de ustedes quiere seguirme verdaderamente, tiene que negarse a sí mismo y tiene que estar dispuesto a sufrir por mi causa y tiene que estar dispuesto inclusive a morir. Si cumple con esto, entonces sí, venga, sígame. Entonces sí, sígame. ¿Qué significa sígame? Miren, este verbo seguir, en la gramática griega está en tiempo presente. Y lo que esto significa es que es una acción continua, permanente. Hay que seguirlo siempre. Si venga y sígame, pero siempre, ¿eh? A partir de ahorita y durante toda la vida. No hay momentos de descanso, no hay vacaciones. Sígame siempre. Y ese sígame siempre implica un patrón de obediencia. Bueno, yo voy contigo y ahí vamos, y platicando, y ahora tú me dices, y ahora yo te digo. No. Es un seguimiento en obediencia. Dicho de otra manera, cuando el Señor dijo, síganme, estaba demandando sometimiento permanente y total a su señorío. Eso significa sígame. Y el Señor no admitió nunca nada menos que eso. No admitió nada menos que eso. Cuando algunos pidieron, o Él les pidió que lo siguieran, y aquellos pretendieron poner algo antes de seguirlo, el Señor los rechazó. Lucas 9, del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? El discípulo sabía que el maestro le iba a proveer las cosas, ¿verdad? Y bueno, pues iban allí y el Señor los curaba milagrosamente y les alimentaba, pues, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Pero le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si tú crees que vas a tener mucha comodidad, no vas a tener nada de eso. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué significa esto? Trata hasta que mi papá se muera. Entonces yo te sigo. ¿Y sabes por qué quiero esperar a que se muera? Porque entonces me van a dar mi herencia. Y entonces, pues si vamos a andar por ahí, pues siquiera para comprar algo, tener algo por ahí.
Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Si yo te sigo, pero primero esto. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Sometimiento total. El Señor no aceptó a nadie que quisiera pusiera poner algo antes que a Él. Y los primeros verdaderos discípulos del Señor entendieron este llamado y dejándolo todo, lo siguieron. Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, dejando al instante. Lucas capítulo 5, 27 y 28. Después de estas cosas salió el Señor Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos. Él estaba trabajando, él estaba allí, estaba en el banco, estaba cobrando los impuestos. Ahí tenía el dinero de los impuestos. El Señor lo vio y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Espérame, Señor, déjame entregar esto que no es mío, se lo voy a llevar a aquellos y ya te sigo. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Quién sabe? Pero Mateo lo dejó todo, se levantó y lo siguió. Esa obediencia total, inseparable del reconocimiento de su señorío, la encontramos también allá en Lucas 6:46. El Señor Jesús preguntó: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Otra vez, ellos entendían perfectamente quién era un Señor. Era un amo, era el que mandaba, y sus siervos todo lo obedecían. Todo, sin chistar, sin replicar al instante. Por eso el Señor Jesús les dice: ¿por qué me llaman Señor? Y entonces no hacen lo que yo les mando. Esta obediencia está implicada también en la gran comisión. Mateo 28:20. Porque el hacer discípulos incluye enseñar a obedecer todo lo que el Señor ha mandado. Escribe John MacArthur en su libro El Evangelio según Jesucristo: cuando Jesús llamó a la gente a seguirle, no buscaba acompañantes que fueran sus amigos íntimos o admiradores a quienes entretener con milagros. Llamaba a la gente a entregarse completamente y sin reservas a su señorío. Hermanos, yo creo que queda ya con todo lo que he dicho hasta el momento perfectamente claro. Cuando el Señor llamó a aquella gente a seguirlo, a ser su discípulo, Él demandó sometimiento a su señorío, obediencia total. ¿Por qué ahora las cosas van a ser diferentes? ¿Por qué?
Debo insistir, para nosotros hoy, ser discípulo del Señor no es una opción. Está implícito en nuestra salvación. Si el Señor nos ha salvado para ser sus discípulos, para seguirlo. Y ese seguimiento es el discipulado, que no es más que un proceso que dura toda la vida. Es un proceso de obediencia, de sometimiento a su señorío. Seguir al Señor es someterse a su señorío. Concluyamos. No sé si quizás alguno no sabía esto. No lo sé. Pero si no lo sabía, pues ahora ya lo sabe. No sé si lo habíamos olvidado. Tal vez sí ya lo habíamos escuchado, pero no lo habíamos tenido tan en cuenta. O no lo sabíamos o nos hemos olvidado de lo que significa ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Vivimos cómodamente. Vivimos cómodamente. Confundimos el discipulado con actividad eclesiástica. Y como estamos bien con esa actividad, creemos que estamos bien y que por eso somos buenos discípulos. Hacemos, participamos y llevamos años haciendo y haciendo. Y como hacemos, pues bueno, ahí estamos. Confundimos discipulado con actividad eclesiástica. Pero permítanme hacer una aclaración. No vayan a confundir ni vayan a pensar que estoy diciendo mal. No estoy diciendo que esa actividad esté mal y que haya que desecharla, ¿vale? No estoy diciendo eso. Lo que deseo decir es que esa actividad debería ser consecuencia de un verdadero discipulado. Que vengamos al culto, que participemos de las actividades, que trabajemos en ministerios, como consecuencia de ser verdaderos discípulos. Porque si no es así, entonces sí, no pasa de ser solo eso, mera actividad, mero activismo sin sentido. En lugar de negarnos y estar dispuestos a sufrir, queremos todo fácil, todo para nosotros, a nuestro gusto. Pero eso es el seguimiento aparente de las multitudes, no la entrega total en obediencia y sometimiento al Señor de los verdaderos discípulos. Necesitamos, mis hermanos, reflexionar en esto. Por la gracia de Dios, vivimos en un momento y en un lugar donde ser cristiano no tiene ninguna dificultad. Y por eso vivimos cómodamente. Y por eso nos olvidamos de los requerimientos del Señor acerca de un verdadero discípulo. Pero necesitamos reflexionar, mis hermanos. Porque necesitamos recomponer muchas cosas. El Señor nos permita hacerlo. Para que no seamos como las multitudes que dicen seguir al Señor, pero que en realidad no lo hacen. Y que de verdad seamos verdaderos discípulos. Que Él nos bendiga.